sol de Chihuahua no perdona. Hung Dubuatin, Bao Hacienda Guadoña Elena con Thieyot Honkanangat. 4 rurales cabalgando despacio, tan lento que el polvo ni siquiera se levantaba. En la frontera, solo el que tiene miedo corre, el que camina así. Es porque trae algo más pesado que una bala, un papel con sello de sangre. Una viuda sola frente a la ambición de un imperio de tequila. Pero don Gonzalo cometió un error fatal. No contó con que la furia más peligrosa es la que nace de una deuda de honor que el tiempo no pudo borrar. Bienvenidos de nuevo a su canal Wild West México. Hoy los invito a que crucitemos juntos la frontera y retrocedamos en el tiempo hacia las áridas tierras de Texas, allí donde el viento levanta el polvo sobre los corrales del rancho Iron Creek. Las sombras nos contarán una leyenda de redención que el desierto se niega a olvidar. Esta es la historia de Sara, una mujer cuya valía fue tasada por otros como si fuera apenas un trozo de tierra seca y sin dueño, y de Caleb, un cazador de recompensas que llegó con el corazón hecho piedra y la mirada perdida en el horizonte. En un mundo donde los prejuicios suelen ser más letales que el mismo plomo, hoy serán testigos de un vínculo que no nació del deseo de posesión, sino que brotó, contra todo pronóstico, del respeto profundo a la dignidad entre dos almas que el mundo ya había dado por olvidadas. Pónganse cómodos, porque en la frontera, cada cicatriz tiene algo que decir. El polvo todavía no se asentaba tras la partida de los rurales cuando el sonido de un carruaje mucho más pesado y arrogante empezó a vibrar en el camino de entrada. No era el galope rítmico de un trabajador, sino el avance lento de quien se siente dueño de cada grano de tierra que pisa. En el pescante, un hombre con traje oscuro y las manos demasiado limpias para este desierto sostenía las riendas. A su lado, con una sonrisa que parecía una cicatriz mal curada, venía don Gonzalo, a quien en los pueblos de la frontera todos llamaban el buitre. Don Gonzalo no bajó del carruaje de inmediato. Se quedó ahí arriba, mirando la hacienda con esa mezcla de desprecio y hambre que solo tienen los que nacieron en el lodo y ahora quieren cubrirlo todo con oro robado. Su mirada recorría los muros de adobe y los campos de agave como si ya estuviera calculando cuánto valía cada pedazo de sudor ajeno. Doña Elena, dijo don Gonzalo, bajando por fin con una elegancia fingida, es una lástima ver que una propiedad tan hermosa esté en manos tan frágiles. Elena no se movió del porche. Su espalda estaba recta, como un poste de mezquite que se niega a romperse ante la tormenta. Sus manos, curtidas por el trabajo que don Gonzalo jamás entendería, se apretaron contra el delantal. Esta tierra tiene nombre, don Gonzalo, y ese nombre no es el suyo. Mi padre la levantó piedra por piedra antes de que usted supiera lo que era una moneda de plata. Don Gonzalo soltó una risotada seca, un sonido sin rastro de alegría. Metió la mano en su chaleco de seda y sacó un documento enrollado, atado con un cordón grueso y sellado con un círculo de lacre rojo, brillante como sangre fresca. Los nombres se los lleva el viento. Señora, lo que se queda es la tinta. Aquí tengo el mapa oficial del juzgado, firmado por el comisario Reyes en persona. Según este sello, los límites de su herencia terminan donde empieza mi paciencia, y mi paciencia, le aseguro, se acabó hace mucho. Elena tomó el papel. Sus ojos recorrieron las líneas con una rapidez nacida del miedo y la rabia. El mapa era una obscenidad. Los linderos del sur habían sido desplazados media milla, devorando el pozo de agua y el mejor cuartel de agaves. Era una mentira burda, pero llevaba el sello oficial. En este rincón del mundo, el sello del comisario Reyes era la única ley, y Reyes era un hombre que vendía su firma al mejor postor. Don Gonzalo la observaba, disfrutando del momento, pero detrás de su arrogancia, si uno miraba bien, había una urgencia nerviosa, porque el buitre no quería la tierra por el dinero, la quería para borrar el recuerdo del niño hambriento que fue, aquel que veía las haciendas desde lejos, mientras se le pegaba el estómago al espinazo. Su crueldad no era poder, era el síntoma de un hombre que nunca tiene suficiente para llenar el vacío de su propia mediocridad. Este papel es falso, dijo Elena, con la voz temblando, no de temor, sino de pura indignación. Fui al pueblo ayer. El comisario ni siquiera me recibió. Me cerraron la puerta en la cara mientras usted desayunaba en su oficina. El comisario es un hombre ocupado. Doña Elena se ocupa de los que pueden asegurar el progreso de esta región, no de viudas que se aferran a fantasmas. Elena sintió el aguijón de la injusticia rascando en su pecho. El sistema estaba cerrado. No había juez a quien apelar, ni ley que no tuviera precio. La herencia de su padre
Años de manos sangrantes y espaldas dobladas bajo el sol. Estaba siendo devorada por un mapa falso y un sello de lacre. Tiene hasta que el sol se oculte tras la sierra, sentenció don Gonzalo, volviendo al carruaje sin mirar atrás. Si para entonces no ha recogido sus harapos, mis hombres se encargarán de limpiar el lugar. La tierra, señora, siempre termina quedándose con quien tiene la fuerza para arrancarla. Elena se quedó sola en el porche, sosteniendo el papel que le robaba la vida. El silencio de la hacienda se sentía ahora como una herida abierta que empezaba a sangrar. No era solo el suelo lo que le quitaban, era la dignidad de los que se quedan, de los que cuidan, de los que aman lo que otros solo ven como mercancía. Pero mientras veía el carruaje alejarse entre una nube de polvo, un pensamiento oscuro y firme empezó a tomar forma en su mente. Si la ley era una mentira, entonces la justicia tendría que buscarse en otra parte, a veces en la frontera. Lo que no se dice pesa mucho más que el estruendo de un disparo. Muchos se preguntarán, ¿por qué doña Elena no gritó? ¿Por qué no suplicó ni lloró cuando don Gonzalo le puso ese mapa falso frente a los ojos, respaldado por el acero de los rurales? La respuesta no está en la debilidad, sino en una sabiduría antigua que solo se aprende cuando la tierra te ha quitado todo, menos la dignidad. En psicología, esto se conoce como el poder de la quietud. Ante una amenaza inminente, el instinto común es el ruido, el grito, la protesta vacía, el llanto que busca piedad. Pero Elena sabía que don Gonzalo no venía buscando razones, venía buscando una reacción. Él necesitaba verla quebrada para confirmar que su poder era absoluto. Al quedarse callada, Elena le arrebató el guión de las manos. El silencio es un espejo. Cuando no respondes a la provocación del tirano, lo obligas a enfrentarse a su propia bajeza. La paradoja de la lentitud en el oeste. Existe una regla no escrita en los duelos de la vida. El que tiene prisa ya ha perdido. Fíjense bien en cómo actúan los depredadores como el buitre. Llegan con estrépito, hablando rápido de leyes y plazos, moviéndose con una urgencia que intenta disfrazar su propia inseguridad. Don Gonzalo necesita que todo ocurra deprisa porque sabe que su mentira es frágil. Elena, en cambio, eligió la lentitud. Esa pausa larga antes de aceptar el sobre, ese modo de mirar a los ojos a los jinetes uno por uno sin parpadear, eso es poder real. La lentitud en un entorno violento proyecta dos cosas que aterran al criminal: control y falta de miedo. Cuando te mueves despacio, le estás diciendo al mundo que eres dueño de tu tiempo. Incluso si te quedan pocas horas en tu propia casa, es una forma de resistencia pasiva que desgasta los nervios del agresor. Don Gonzalo esperaba una víctima. Se encontró con una muralla de adobe, silenciosa, vieja, pero imposible de ignorar. En el oeste, el hombre que corre suele tener miedo. El que avanza despacio casi siempre viene respaldado por algo más pesado que el plomo. Esta paradoja de la lentitud es lo que permite a las almas, como la de Elena, procesar el golpe sin desmoronarse. Mientras el buitre hablaba de hectáreas y sellos de lacre, ella estaba midiendo el terreno. Estaba observando quién de los hombres de atrás evitaba su mirada, quién tenía la mano nerviosa sobre la rienda. El silencio le dio la información que el ruido le habría quitado. No se equivoquen, el silencio de Elena no era rendición. Era el espacio donde se gesta la verdadera furia, una furia que no se gasta en palabras, sino que se guarda para el momento en que el primer gatillo necesite ser apretado, porque en estas tierras, cuando una mujer que lo ha perdido todo deja de hablar, es porque ya ha empezado a contar cuántas balas le quedan en el rifle de su marido, el lenguaje no verbal del dominio. Si analizan la escena, verán que el dominio no se ejerce con la voz alta. Don Gonzalo habla mucho porque necesita convencerse de su propia importancia. Elena no necesita convencer a nadie. Ella es la dueña, y su cuerpo lo sabe. La forma en que se mantiene firme en el porche, sin retroceder un solo centímetro hacia la seguridad de la sombra, es una declaración de guerra silenciosa. Es la diferencia entre el cazador y la presa. La presa huye y hace ruido. El cazador espera en silencio. Elena, en ese momento, dejó de ser la viuda despojada para convertirse en algo mucho más peligroso. Un testigo que no puede ser comprado. Y esa es la paradoja que don Gonzalo no pudo entender hasta que fue demasiado tarde. A veces, la mejor forma de ganar una batalla es no presentarse al baile que el enemigo ha organizado. Elena se quedó en su propio ritmo, en su propia ley, la ley de la quietud. Porque al final del día, el polvo se asienta, las palabras se las lleva el viento, pero el silencio de una persona justa sigue resonando en la conciencia del cobarde mucho después de que se ha marchado. El camino hacia el pueblo nunca se había sentido tan largo. El calor de la tarde pesaba sobre los hombros de Elena como una mortaja de plomo.
y el polvo que levantaba el viejo caballo parecía querer borrar el rastro de lo que alguna vez fue su vida. Ella sabía que ir al pueblo era poco más que un gesto desesperado. En la frontera, cuando el dinero de hombres como don Gonzalo ya ha hablado, las orejas de la ley se vuelven sordas. Llegó a la calle principal de barro seco justo cuando el sol empezaba a teñir las paredes de un naranja sangriento. Pasó frente a la oficina del alguacil, pero no se detuvo. Ya conocía el silencio cobarde que habitaba tras esa estrella de hojalata. En lugar de eso, se dirigió a la tienda general. Necesitaba sal, café y, sobre todo, munición. Si la iban a sacar de su casa, tendrían que pagar el precio en hierro. Fue al salir de la tienda, mientras acomodaba las cajas de cartuchos en la alforja, que no era una mirada curiosa, ni la lascivia habitual de los borrachos de esquina. Era una mirada fría, pesada, que venía desde la penumbra de la galería del Salón Viejo, el lugar donde solo terminan los que ya con Guillemat. Elena no era mujer de asustarse fácil, pero algo en ese rincón sombreado la obligó a detenerse. Allí, reclinado contra un poste de madera carcomida, estaba él. No parecía un vaquero, ni un jornalero buscando trabajo de temporada. Llevaba un abrigo claro, cubierto por una costra de polvo que hablaba de muchas leguas recorridas. El sombrero estaba abajo, ocultando sus ojos, pero lo que más resaltaba en la penumbra era la marca en su cuello, una cicatriz fina, blanca, que subía desde la clavícula como el rastro de una cuerda que no terminó de hacer su trabajo. Él no estaba bebiendo tequila. Sostenía una taza de barro entre las manos, observando la calle con una indiferencia que resultaba aterradora. Para él, el movimiento del pueblo, las amenazas de don Gonzalo y el destino de la hacienda parecían ser ruidos lejanos, ajenos a su mundo de silencio. Dicen que Tali ya le puso precio a su cabeza. Señora, la voz vino desde el mostrador de la tienda. El tendero hablaba en un susurro. Sin levantar la vista, Elena no respondió. Siguió mirando al forastero. En la frontera, los hombres con esas cicatrices y ese tipo de silencio suelen tener dos finales. O están huyendo del diablo, o lo están buscando. ¿Quién es?, preguntó Elena, su voz sonando extrañamente firme en el aire estancado. Nadie que quiera ser conocido, respondió el tendero. Llegó anoche, caballo cansado, pero bien cuidado. No busca problemas, pero tiene el tipo de manos que saben resolverlos. Lo llaman cerralbo. En ese momento, el hombre de la galería levantó apenas la vista. Por un segundo, sus ojos se cruzaron con los de Elena. No hubo saludo, no hubo gesto de cortesía. Fue una pausa seca, un reconocimiento invisible, como si dos personas heridas se reconocieran en medio de una multitud. Cerralbo tenía los ojos de alguien que ha visto demasiada sangre y ha olvidado el sabor de la piedad. Nunca en el fondo de esa mirada, Elena creyó ver algo más, una grieta, un resto de humanidad que buscaba, tal vez, una razón para no seguir caminando hacia la nada. Elena montó su caballo, el forastero no se movió, pero ella sintió que su presencia la seguía mientras se alejaba del pueblo. No sabía quién era Cerralbo, ni qué pecados cargaba sobre esa cicatriz en el cuello. Nunca entendió que en este tablero de injusticia, un hombre que no le teme al silencio es el único que puede enfrentar a los que gritan con dinero. El sol terminó de caer, la sombra de Cerralbo se fundió con la del salón, pero para Elena, el vacío de estar sola y a Hong con Camgiak Tuyet Join Hutrock. Había una variable nueva en la ecuación de la frontera. Mot que la matman ten Cerralbo. Ga pistolero Hong tenmang trongamino mot kwa ku jai toiloi. Nai Yang Jung Truoch Nguong Kua Su Kuchuoch Machin Han Takung Chuaje Haibiet. Aquí conviene seguir el rastro un poco más, porque en el oeste, un hombre que no bebe alcohol y sostiene una taza de café mientras el mundo se incendia, casi siempre está esperando que la primera chispa le dé permiso para volver a ser un demonio. Tal vez, para intentar ser un hombre otra vez, la noche en la hacienda no trajo descanso. Solo una oscuridad espesa que parecía apretar los muros de adobe. Elena estaba en la cocina, con la lámpara de aceite a medio gas. Cuando oyó el relincho suave de un caballo cerca del corral, no fue un sonido de alarma, sino ese aviso discreto que dan los animales cuando reconocen a alguien que sabe moverse en las sombras. Tomó la escopeta por instinto, pero antes de llegar a la puerta, una silueta se recortó contra la entrada del porche. Era él, Cerralbo. No traía prisa, ni venía con la mano en la funda del revólver. Simplemente estaba ahí, esperando que el silencio le diera permiso de entrar. La puerta estaba abierta, dijo él, con esa voz áspera que parecía sacada del fondo de un pozo seco. Elena no bajó el arma de inmediato, lo observó bajo la luz amarilla. El polvo del camino seguía en su abrigo,
pero sus ojos estaban fijos en una vieja fotografía de madera que colgaba junto al fogón. En esta casa la puerta solo se cierra para los cobardes, respondió ella. Siéntese, Serralvo. Si vino desde el pueblo a estas horas, no fue para mirar las sombras. El forastero se quitó el sombrero y se sentó a la mesa de madera gastada. Elena sacó una botella sin etiqueta y 2 vasijas pequeñas de barro cocido. El chorro de mezcal cayó con un sonido denso, llenando el aire con ese aroma a humo y tierra que solo tiene el agave de estas tierras. Serralvo tomó la vasija, pero no bebió. Se quedó mirando el líquido transparente, como si en el fondo pudiera leer un mapa de sus propios pecados. Su padre habló Serralvo al fin, sin levantar la vista. Solía decir que el mezcal no se toma para olvidar, sino para recordar por qué seguimos vivos. Elena sintió que el aire se detenía en sus pulmones. ¿Usted conoció a mi padre? Hace mucho. Doña Elena, en un invierno que casi me borra del mapa cerca del cimarrón, yo era un hombre que no merecía ni la sombra de un árbol. Tenía una bala en el costado y 3 tipos que no iban a parar hasta verme bajo tierra. Él me encontró en una zanja, desangrándome como un animal herido. Hizo una pausa larga y por primera vez, Elena vio que sus manos, esas manos que parecían hechas para el hierro, temblaban apenas. Él no me preguntó mi nombre, no me preguntó qué había hecho para que me persiguieran, solo me dio un trago de agua, me subió a su carreta y me curó durante 3 semanas en un cobertizo que olía a alfalfa y esperanza. Me dio una oportunidad que nadie más me hubiera dado. Mi padre siempre fue un hombre de mucha fe, susurró Elena, sintiendo que el nudo en su garganta se apretaba. Demasiada, tal vez. Serralvo levantó la vasija y bebió el mezcal de un solo golpe. El calor del alcohol pareció encender algo en su mirada fría. No es fe, doña Elena. Es decencia. Una decencia que hombres como don Gonzalo quieren pisotear con sus botas limpias. Vine aquí porque todavía le debo el aire que respiro a ese hombre. Y las deudas de alma no se pagan con oro. Se pagan quedándose cuando todos los demás huyen. Elena bajó la escopeta y la apoyó contra la pared. Se sentó frente a él y por un momento, el silencio de la cocina dejó de ser una amenaza para convertirse en un puente. Mañana vendrán con todo, dijo ella. Don Gonzalo no sabe perder. Y el comisario Reyes le ha dado permiso para matarme si no me voy. No tiene por qué morir por un rancho que no es suyo. Serralvo volvió a mirar la cicatriz en su mano, la misma que Elena había visto en el pueblo. Este rancho ya es mío, señora. No por el papel, sino por lo que representa. Si dejo que le quiten esto, es como si dejara que enterraran a su padre por segunda vez. Y eso no va a pasar mientras yo tenga pulso. No hubo promesas heroicas ni discursos largos en el oeste. Las palabras son caras y se usan poco. El compromiso quedó sellado ahí, entre 2 vasijas de barro y el olor a mezcal. Serralvo no se quedaba por la tierra, ni por la belleza de Elena, ni por un saco de monedas. Se quedaba por una deuda de honor que había tardado años en reclamar su pago. Elena comprendió entonces que la verdadera fuerza de su padre no estaba en los muros de la hacienda, sino en las semillas de bondad que había sembrado en hombres como este. Hombres rotos, sin nombre, que estaban dispuestos a quemar el mundo con tal de proteger el recuerdo de un hombre que una vez les dio agua sin preguntar por qué. Serralvo se puso el sombrero y se levantó. Duerma un poco, doña Elena. Mañana el sol va a salir con ganas de ver sangre. Y yo necesito que usted esté lista para cuando el humo empiece a subir. La noche seguía ahí fuera, pero ahora el silencio de la hacienda ya no se sentía como una tumba, se sentía como una emboscada esperando su momento. Porque don Gonzalo podía tener los mapas, los sellos y a los rurales, pero no contaba con que la gratitud de un muerto puede ser mucho más letal que el plomo de un vivo. ¿Alguna vez han sentido que una deuda del pasado vuelve para salvarlos justo cuando ya no hay esperanza? Quédense un poco más, porque la noche está por terminar, y lo que viene después del amanecer es lo que define a los hombres en la frontera, en este punto de la historia. Muchos podrían pensar que la llegada de Serralvo es pura coincidencia, un golpe de suerte, del destino. Pero en la frontera, la suerte es un lujo que nadie puede permitirse. Lo que trajo a ese pistolero de vuelta a la hacienda no fue el azar, fue algo que los sociólogos llaman Capital Social Invisible. Don Gonzalo tiene dinero, tiene hombres pagados y tiene sellos oficiales. Eso es capital tangible. Pero el padre de Elena, sin saberlo, invirtió en una moneda mucho más estable y valiosa, la decencia humana. Cuando él rescató a ese forastero herido hace años, no estaba comprando un guardaespaldas. Estaba construyendo una red de seguridad emocional que el dinero de don Gonzalo jamás podrá igualar. La lógica de la deuda de alma. ¿Por qué Serralvo está dispuesto a morir por un rancho que no le pertenece? Para entenderlo, hay que entender la diferencia entre una transacción y un acto de bondad.
Si el padre de Elena le hubiera pagado a Serralvo por un trabajo, la deuda habría terminado con el último centavo. Pero al darle agua, refugio y silencio cuando era un paria, le dio algo que no tiene precio: dignidad. En el mundo criminal de la frontera, donde todos se venden al mejor postor, un acto de bondad desinteresado se convierte en una anomalía, en una deuda de alma que no prescribe con el tiempo. Un saco de oro puede comprar la lealtad de un mercenario, pero solo hasta que alguien más ofrezca 2 sacos. Sin embargo, la gratitud por la vida rescatada es un capital que no se devalúa. Don Gonzalo cree que el poder viene de lo que puedes quitar. Serralvo sabe que el poder real viene de lo que una vez te dieron sin pedir nada a cambio: construir redes en el desierto. Mucha gente se pregunta hoy en día cómo sobrevivir en entornos difíciles o competitivos. La respuesta del viejo oeste es clara: invierte en personas cuando no tengan nada que ofrecerte. El capital social invisible se construye en los momentos de vulnerabilidad. El padre de Elena no ayudó a un hombre poderoso, ayudó a un hombre roto en una zanja. Esa es la clave. La ayuda que das a quien tiene poder es un favor interesado. La que das a quien no tiene nada es una inversión en humanidad. Elena está recogiendo hoy los frutos de una siembra que ella no hizo, pero que su familia cultivó durante décadas. Esa es la verdadera herencia. No son las hectáreas de agave ni los muros de la hacienda. Es el hecho de que, en el momento más oscuro, un fantasma del pasado aparece para equilibrar la balanza. La paradoja del mercenario y el redimido. Fíjense en la diferencia de comportamiento. Los hombres de Don Gonzalo atacarán por una paga, y al primer signo de que la pelea se vuelve demasiado costosa, se retirarán. No tienen un motivo interno para morir allí. Su lealtad tiene un techo de cristal, el valor de su propia vida. Serralvo, en cambio, pelea por su propia redención. Para él, proteger a Elena es la única forma de decir gracias a un muerto. Su motivación es infinita porque no busca una recompensa externa, sino una paz interna. Ese es el peligro de enfrentarse a alguien que actúa por gratitud. No puedes comprarlo, no puedes amenazarlo y, sobre todo, no puedes entender de dónde saca la fuerza para seguir de pie. La bondad es la única inversión que nunca falla, porque cuando el mundo te da la espalda, el capital social invisible es lo único que impide que te borren del mapa. Así que, la próxima vez que tengan la oportunidad de ayudar a alguien que no puede devolverles el favor, recuerden a Elena y a Serralvo. Tal vez no estén comprando un pistolero para el futuro, pero están asegurando que, en un mundo de lobos, todavía quede un rastro de luz para cuando la noche se vuelva demasiado oscura. El oro se oxida, los mapas se queman, pero un trago de agua dado a tiempo, eso es para siempre. La oscuridad no trajo el silencio, trajo el presagio. Elena estaba en la penumbra de la cocina, apretando entre sus manos el cabo de una vieja herramienta que colgaba sobre la chimenea. La macheta de plata de su marido no era una pieza de lujo, era acero de trabajo, gastado por miles de jornadas. Pero en ese momento, el frío del metal contra su palma le devolvió una fuerza que el miedo había intentado robarle. Ese objeto no era solo metal, era el sudor, la historia y la resistencia de los que ya no estaban. De pronto, el primer fogonazo rasgó la noche. No hubo advertencia. Una botella encendida voló por el aire y estalló contra el techo del almacén de agave. En segundos, el corazón de la hacienda se convirtió en una antorcha gigante. Las llamas, alimentadas por el azúcar del agave seco, se elevaron hacia el cielo, bañando todo el patio de un rojo visceral, casi sangriento. Ya llegaron, gritó Serralvo desde el establo. Don Gonzalo no venía solo. Los rurales, esos perros de caza con uniforme, avanzaban entre la ranca y taudau. Se movían como sombras, disparando sin mirar, confiados en que el fuego y el número harían el trabajo por ellos. El estruendo de los rifles retumbaba en las paredes de adobe, saltando trozos de tierra y madera por todos lados. Serralvo respondió desde la esquina del pozo. Su revólver no escupía plomo al azar, cada disparo era un aviso. Vio caer a uno de los jinetes antes de que alcanzara a cubrirse, pero eran demasiados. El aire se volvió espeso, oliendo a humo, a pólvora y a ese aroma dulce y pesado del agave quemándose. Elena no se quedó escondida. Con la macheta cruzada en el cinturón y el rifle de su padre en las manos, se asomó por la ventana rota de la cocina. El resplandor del incendio le devolvía una imagen dantesca. Los hombres de Don Gonzalo rodeando la casa, gritando órdenes entre la humareda. ¡Saquen a la viuda! Se oyó la voz chillona del buitre desde la retaguardia. Elena apretó el gatillo. El retroceso del rifle le golpeó el hombro, recordándole que seguía viva. Uno de los atacantes, que intentaba prender fuego a la puerta principal, rodó por los escalones del porche.
La justicia de la frontera no pedía permisos, pedía puntería. La batalla se volvió un caos de luces y sombras. Serralvo se movía con una rapidez inhumana, apareciendo detrás de un barril para desaparecer un segundo después entre la ranca y... No peleaba como un soldado, peleaba como un hombre que ya ha estado en el infierno y sabe que las llamas no pueden quemarlo 2 veces. Pero entonces, una bala rozó el hombro de Serralvo, lanzándolo contra el pozo. Elena lo vio caer, vio el destello de un tirador enemigo apostado en la loma, buscando el remate. El tiempo pareció detenerse. Sintió el peso de la macheta de plata en su cintura, recordó el día que su marido la trajo a casa, jurando que mientras esa herramienta estuviera afilada, nadie pasaría hambre en Iron Creek. El dolor de la pérdida se transformó en un frío acero en su mirada. Yahong con Lamot Nguoi Goa Fu Yeu Yuoi. Era la dueña de la tierra defendiendo su alma. Salió al porche bajo una lluvia de plomo. El fuego del almacén proyectaba su sombra larga y feroz sobre el patio. Disparó el rifle hasta que se quedó sin balas. Y cuando el primer rural intentó subir las escaleras con un grito de victoria, Elena desenvainó la macheta. El brillo de la plata bajo la luz roja fue lo último que ese hombre vio antes de sentir la furia de una mujer que ya Yeso. El campo de Agave era ahora un escenario de guerra. Los gritos de los heridos se mezclaban con el crujir de la madera incendiada y el galope frenético de los caballos desbocados. Iron Creek estaba ardiendo. Sí, pero en medio de ese fuego, don Gonzalo estaba empezando a entender que hay deudas que no se pueden cobrar y que la rabia de una viuda que ha recuperado su nombre es mucho más destructiva que cualquier incendio. Aquí conviene no parpadear, porque la noche aún es joven y el humo apenas está empezando a revelar la verdad que Serralvo ha estado ocultando bajo su abrigo. El fuego lo ilumina todo, pero hay sombras que ni siquiera el incendio más grande puede borrar. El almacén de Agave ya era un infierno de llamas, pero el verdadero peligro no estaba en el fuego, sino bajo los pies de los hombres de don Gonzalo. Elena sabía algo que ellos ignoraban: la vieja bodega de destilación, conectada por tuberías de cobre a los tanques de presión de tequila. Era una bomba de tiempo, esperando un solo movimiento, mientras los rurales se amontonaban cerca de la entrada principal, creyéndose dueños de la situación. Elena bajó al sótano. El aire allí era espeso, saturado por el vapor hirviente. Con las manos temblando, pero la mirada fija, giró la válvula de alivio del sistema de presión. «Si quieren mi tierra», susurró Elena mientras el metal crujía. «Que se la lleven al infierno». El sonido fue un silbido agudo, casi humano, seguido de un estruendo que sacudió los cimientos de la hacienda. No fue una explosión de fuego, fue una ráfaga de vapor y alcohol a presión que reventó los muros del sótano justo cuando la vanguardia de Gonzalo intentaba entrar. El impacto lanzó a los hombres como muñecos de paja. El vapor hirviente cegó a los caballos y el caos se apoderó de lo que quedaba del patio. Don Gonzalo, viendo a sus hombres caer y su propiedad convertirse en ruinas, intentó retroceder, pero Serralvo ya estaba allí. El pistolero salió de entre la humareda, con el abrigo chamuscado y el rostro manchado de hollín. Disparó una vez. El buitre cayó de rodillas, con el mapa del lacre rojo volando por el aire hasta ser consumido por las brasas. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió fue más pesado que los disparos. Elena salió de la casa, con la macheta de plata todavía en la mano. Encontró a Serralvo apoyado contra un poste del porche, presionándose la herida del hombro, que volvía a sangrar con fuerza. «Se terminó», dijo Elena, acercándose para ayudarlo. Serralvo no la miró. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el amanecer empezaba a romper la oscuridad. Doña Elena, su voz sonó más rota que nunca. «Hay deudas que no se pagan con sangre ajena». Ella se detuvo. Había algo en su tono, una sombra de culpa que no cuadraba con la victoria. «Usted me salvó la casa, Serralvo. Mi padre estaría orgulloso. Su padre murió por un error». «Señora, ¿un error que yo cometí?». Serralvo bajó la cabeza. El vapor del sótano seguía subiendo entre ellos como un fantasma. «Hace 8 meses, en el Paso del Norte, yo huía de los hombres de Tali. Estaba herido, igual que la primera vez. Su marido me vio en el camino. No me reconoció, pero se detuvo a ayudarme. Los rurales llegaron disparando a todo lo que se movía. Él no tenía nada que ver, pero estaba junto a mí». Elena sintió que el suelo volvía a agrietarse bajo sus pies. «Yo debí quedarme a pelear», continuó Serralvo, con las palabras saliendo como gotas de veneno. «Pero huí. Los dejé con él. Usé su carreta para cubrir mi retirada mientras ellos terminaban el trabajo. Su marido no murió por una deuda de tierras, doña Elena. Murió porque se cruzó en el camino de un hombre que solo sabía traer muerte». El silencio fue absoluto. Elena miró la macheta de su marido.
el arma con la que acababa de defender su legado, y comprendió que el hombre que tenía enfrente no era solo su salvador, sino la causa indirecta de su mayor dolor. El twist era cruel. El pistolero no había venido por gratitud pura, sino por el peso insoportable de una traición involuntaria. Serralvo se levantó con esfuerzo, esperando el golpe, el grito o el disparo. Pero Elena no levantó la macheta, se quedó ahí, mirando cómo el humo de su pasado se mezclaba con el de la hacienda incendiada. La justicia en el oeste nunca es limpia. Serralvo, dijo Elena al fin, con una voz que parecía venir de otra vida. Usted me quitó algo que no puede devolverme, pero hoy ha impedido que me quiten lo único que me quedaba. Serralvo la miró, sorprendido por la falta de odio. La perdón no es olvido, sentenció ella. Es el derecho de no morir con el corazón quemado. Váyase cuando pueda montar. Su deuda está pagada. Pero no espere que le dé las gracias. La verdad amarga estaba sobre la mesa, igual que el mezcal de la noche anterior. En la frontera, la salvación y el pecado a menudo cabalgan en el mismo caballo, y a veces la única forma de seguir adelante es aceptar que el hombre que te salvó la vida es el mismo que alguna vez te rompió el alma. Aquí conviene respirar hondo, porque el sol ya salió y lo que queda por enterrar en Iron Creek es mucho más que solo cuerpos. La redención ha llegado, pero ha traído consigo un sabor a ceniza que nada podrá borrar. El humo negro del almacén empezó a clarear con las primeras luces de un amanecer que Iron Creek nunca olvidará. Don Gonzalo, el hombre que creía que el mundo se podía comprar con tinta y lacre rojo, yacía ahora agachón, boca arriba en el polvo. Justo sobre la tierra que tanto ansiaba robar, no hubo gloria en su caída, solo el silencio seco de un desierto que recupera lo que es suyo. Al final, el buitre murió como vivió, solo rodeado de mercenarios que huyeron en cuanto el plomo empezó a salir caro. Elena lo miró un segundo, sin odio, solo con una fatiga que le calaba hasta los huesos. Luego volvió la vista hacia Serralvo. El forastero estaba junto al establo, ajustando las cinchas de su caballo. Sus movimientos eran lentos, pesados por la herida y por la confesión que acababa de soltar. Estaba listo para hacer otra vez una sombra en el camino, una mancha de polvo perdiéndose en el horizonte. Se va, dijo ella, no como pregunta, sino como quien reconoce una ley de la naturaleza. Serralvo se detuvo, pero no se volvió. Ya no queda nada que me retenga aquí, doña Elena. La deuda de sangre está saldada. La otra, la que le debo a su marido, esa la cargaré conmigo hasta que me toque mi propia fosa. Elena bajó del porche y caminó hasta el pozo. Tomó el viejo caso de peltre, lo llenó de agua fresca y se lo extendió. Fue un gesto sencillo, pero en ese patio lleno de cenizas, valía más que todas las escrituras del juzgado. Beba, ordenó ella con suavidad. En esta tierra, nadie se va con la garganta seca. Serralvo tomó el caso y bebió. El agua le devolvió un rastro de vida a sus ojos cansados. Elena comprendió en ese instante lo que su padre siempre supo. La ley del gasto de agua. Mucha gente cree que el poder está en los muros, en las cercas de alambre de púas o en las cuentas de banco, pero la verdadera fuerza, la que de verdad mueve los hilos del destino, es la tizne de la decencia que dejas en los demás. Su padre no era un hombre rico, pero era un hombre que sabía dar un trago de agua al que tenía sed, sin preguntar por qué tenía la garganta seca. Esa pequeña acción, ese gasto de agua dado hace años en una zanja olvidada, fue lo que salvó a la hacienda hoy. No fue el rifle de su padre, ni la macheta de plata de su marido. Fue la humanidad que ellos sembraron en un hombre roto. Serralvo no volvió por la tierra. Volvió porque recordó que alguien, alguna vez, lo trató como a un ser humano cuando el resto del mundo lo trataba como a un perro rabioso. Mi marido murió ayudando, dijo Elena, rompiendo el silencio. ¿Y usted volvió para enmendarlo? La herencia no son estas sectarias. Serralvo. El verdadero legado es que, incluso después de muertos, ellos siguen ganando batallas a través de la gente que tocaron. Don Gonzalo quería poseer la tierra para llenar su vacío. Su padre y su marido amaban la tierra para dar vida. Esa es la diferencia. Uno buscaba el control, los otros buscaban la conexión, y al final, la conexión es lo único que sobrevive al fuego. Serralvo terminó el agua y le devolvió el caso. Montó su caballo con un esfuerzo visible, acomodó el sombrero y, por primera vez, inclinó la cabeza en un gesto de respeto genuino. «Usted cuide este lugar», señora, murmuró. «Mujeres como usted son las que hacen que este desierto valga la pena». Elena lo vio alejarse por el camino principal, mientras Serralvo se convertía en un punto en la distancia. Ella entendió la lección más profunda de todas. Lo que das cuando el otro está en su momento más oscuro es lo único que nadie puede quitarte. La bondad no es debilidad, es una inversión a largo plazo que no conoce de intereses ni de bancos corruptos.
es el único capital que te devuelve la vida cuando el mundo entero ha decidido que ya no vales nada. El sol iluminó por completo las ruinas del almacén, pero Elena ya no veía destrucción, veía un nuevo comienzo, cimentado no en el miedo, sino en la certeza de que mientras haya un gazo de agua para el forastero y un plato de comida para el hambriento, la hacienda de Iron Creek seguirá en pie, porque la tierra podrá cambiar de dueño en los papeles. Pero el alma de la tierra le pertenece para siempre a los que saben ser humanos en medio de los lobos. El sonido de los cascos del caballo de Cerralbo se fue apagando, dejando tras de sí un rastro de polvo que bailaba bajo la luz dorada de la mañana. Elena se quedó inmóvil en el porche, viendo cómo esa figura solitaria se fundía con el horizonte. Allí donde los agaves parecen tocar el cielo, no hubo una despedida de película, ni promesas de regreso. En la frontera, las almas que han cumplido su deuda simplemente se marchan, dejando que el silencio termine de contar la historia. Ella bajó los escalones con paso firme, se dirigió al corral, donde una tabla de la cerca colgaba de un clavo a medio salir, dañada durante la refriega. Elena tomó el martillo y, con un golpe seco y preciso, volvió a fijar la madera en su lugar. Ese sonido clac, clac, clac fue el punto final de la invasión y el primer latido de la reconstrucción. La justicia se había cumplido, pero no en una oficina con sellos de lacre rojo, sino a la manera de estas tierras, con fuego, con sangre y, sobre todo, con la voluntad inquebrantable de quienes se niegan a ser borrados. Iron Creek seguía en pie, no estaba intacta, olía a humo y a ceniza, pero era suya. A veces pensamos que la bondad es un acto pequeño que se pierde en el viento, pero hoy hemos visto que la decencia es la única semilla capaz de brotar en el desierto más árido para salvarnos la vida años después. La historia de Elena y Cerralbo nos enseña algo fundamental. La bondad es la única deuda que una persona decente está dispuesta a pagar durante toda la vida, no importa cuánto tiempo pase, ni qué tan lejos hayamos caminado. Un acto de compasión siempre encuentra el camino de vuelta a casa. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Alguna vez han recibido un gazo de agua, una ayuda inesperada de alguien que no les debía nada? ¿O han sido ustedes quienes extendieron la mano cuando alguien más estaba en su momento más oscuro? Díganmelo aquí abajo, en los comentarios. Me encantaría leer sus historias de redención y gratitud. No olviden suscribirse a Wild West México para seguir recorriendo juntos estos senderos llenos de polvo, justicia y honor. Porque mientras sigamos contando estas leyendas, los hombres como el padre de Elena y los forasteros como Cerralbo nunca terminarán de cabalgar. Nos vemos en la próxima frontera. Y con esto, la historia de Doña Elena y el forastero sin nombre, Cerralbo, ha llegado a su fin. En medio de los paisajes implacables de la frontera mexicana y el fuego que consumió los campos de agave, el respeto por la dignidad y la lealtad inquebrantable de Cerralbo lograron sanar las heridas más profundas del corazón de Elena. Fue precisamente esa bondad que no necesita explicaciones, esa decencia que no busca beneficios, la que logró calentar un alma que el mundo ya daba por congelada tras tanta injusticia. Cerralbo no solo defendió una tierra, él devolvió la fe y la soberanía a una mujer que el sistema corrupto intentó convertir en una simple cifra en un papel amañado. Este relato es la prueba de que, a veces, la verdadera justicia no necesita de tribunales ni de sellos oficiales, solo requiere de una presencia valiente y un acto de honor puro para reescribir el destino de una vida entera. Gracias a todos los espectadores por acompañarnos hasta el final de este relato hoy. Esperamos que este mensaje sobre la figura del hombre silencioso de la frontera, aquel que usa su honor para proteger a los más vulnerables, les brinde una sensación de paz y una noche de descanso con sueños hermosos. Que pasen una muy feliz noche y no olviden darle a me gusta, suscribirse al canal y compartir este video con sus seres queridos. Muchas gracias por su atención y por seguir a Wild West México. Hasta la próxima historia. Wild West Mexico.